Cultura Comunitaria de la Ciudad de México presenta. Y están pasando ambulancias. Ok, retomando la pregunta de los chicos, había... Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este sexto capítulo, La Fábrica. En esta ocasión tenemos un invitadazo, hablo de invitadazo tope, así, arriba. Es el saxofonista, nada más y nada menos, de la banda de ska Panteón Rococó, Misael Oseguera. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto de la Red de Faros, Secretaría de Cultura, en la que pues, la única intención es hablar un poco de la oferta cultural tanto de la Red de Faros como de la Ciudad de México en general, y por supuesto mucho de lo que es la Ciudad de México, la cultura, pues es la música, ¿no? Entonces, lo primero es, cuéntanos un poco de ti, cómo nació el gusto por la música, por qué el saxofón. 20 años con Panteón Rococó, que también 27 es ya, 27 casi. ya, ¿verdad? 6 y medio. Está cañón. Primero, una banda tan longeva, y aparte que la mayoría de sus integrantes son los originales, ¿no? Sí. Incluyéndote. Entonces, cuéntanos Un un reto. poco. Pues bueno, yo soy originario de Tocumbo, Michoacán, ya platicábamos antes, tierra de las paleterías De las de la paleterías. michoacana. Sí, paletero, aguacatero, eso se dedicaba a mi familia, pero viví casi toda mi vida en la Ciudad de México, aunque me he ido esporádicamente. Crecí hacia el oriente de la ciudad, muy cerca de Faro Aragón. Faro Aragón, Muy cerca de ahí, muy cerca de la Prepa 3. Y pues ahí fue donde crecí, fui conociendo la música, gustos. El fútbol americano lo practico desde los 5 años también. Steelers Tenemos Nation. buen gusto, por cierto. Y siempre me apasionó la música, pero nunca pensé que iba a ser músico. Lo mío era divertirme, como cualquier niño, divertirte y escuchar mucha música, pero mi acercamiento el primer acercamiento, como para muchos aquí en México, fue las clases de música que te dan en la secundaria, con tu flautita esta, Sí, que la lleva la Yamaha. Yamaha. Y Bueno, la diferencia fue de que, o sea, nunca fui así como nerd ni teto, según yo. Me iba muy bien en la escuela, entonces Sí. hasta en esa clase puse atención. Entonces, de ahí parece chistoso, pero sí, de esa flautita tal vez son mis bases para tocar saxofón después. Pero yo no aprendí a leer, nunca me sentí que tuviera alguna posibilidad de tocar un instrumento, no sentía que la música fuera lo mío, pero también en esa edad empecé a ir a los conciertos, y eso sí, empecé a devorar conciertos, o sea, se volvió mi pasión entre el fútbol americano y la música. De repente mi papá tiene chance de comprar un saxofón, lo tenía ahí, y pues todos tocando en mi casa instrumentos y todo, y yo no agarraba ninguno. Y yo, mi papá dice, ¿saben qué? Si nadie agarra ese saxofón, en 2 meses yo lo vendo. Dije, no lo vendas, me gusta. Y de repente el día que sí lo agarré, lo hice sonar, me empecé a acomodar y empecé a hacer cosas que no podía hacer con otros instrumentos. claro. Y me empecé a enamorar del saxofón porque pude hacerlo, o sea, como lo hice de una manera muy natural. La única base que tenía era la clase de la secundaria, eran las posiciones parecidas. Y de repente me di cuenta que muchas bandas que sí me gustaban, se me empezó a quitar ahí lo radical. O sea, me acordé que tenía disco, saqué el disco de Yo Te Avisé, que tenía de los Cadillacs del 88, y empecé a ver que traían saxofones, y fue una conexión. Nunca tomé clases de música, y no fue un error, pero o sea, siempre lo he dicho, ¿no? Si hubiera tomado clases de música, me hubiera ahorrado 5 o 6 años de aprendizaje del proceso, ¿no? Claro. Me dio otras libertades que tengo al no... Desarrollé otras cuestiones al no haber tomado clases. Pues mi recomendación sería sí tomen clases. Sí, y Mis aparte recomendaciones pues las clases, digamos, bueno, quizá no en tu caso, no tomabas clases porque no te interesaba como, digamos, la manera más profesional de tocarlo, o por No, la por- accesibilidad a Porque tomar clases. es una cultura, la mexicana, diferente a otros países. Simplemente aquí no es una obligación. O sea, eso es algo que sí, o sea, hay que apropiarse de buenas costumbres de otros países, ¿no? También no está mal, o sea, precisamente estamos en un mundo tan globalizado que no podemos negarnos, ¿no? Y algo que hacen bien, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos es llevar a la par de tu educación académica
de manera obligatoria prácticamente música y deporte. Sí. Y que para mí esas son las dos bases, los dos pilares que faltan ahorita en la cultura mexicana para que la juventud y los adultos cuando llegan a ser lleven otra mentalidad, otra preparación y sí te aleja de, tanto de vicios, de malos pasos, de muchas cosas. Para mí esos son, la cultura y el deporte son dos pilares que tendrían que estar más fortalecidos en México. Y pues aquí en México no, o sea, como te digo, te mandan a las clases de música en la secundaria a tocar una flauta que en realidad a nadie le importa, nadie pela al maestro, es la hora de desmadre. Sí, la verdad es que lo tomas a fuerza Sí. y realmente nada la quieres pasar, Nadie ¿no? aprende Digamos. nada de eso. El día que se tome más en serio el deporte y las artes, la cultura en general, las artes, desde la educación básica, media y superior, ahí van a venir buenos cambios de verdad en la sociedad mexicana. Claro. Creo que sí, eso sí sería un factor de cambio mucho más sencillo, mucho más fácil que muchos otros que los políticos andan buscando. Y qué bueno que hablas de eso porque hablando de que la cultura es un pilar importantísimo para la sociedad, pues supongo, no sé, cuando eras joven, ¿había muchos espacios culturales? No era tan fácil, o no que los tuviera tan presentes. Cuando iba, sí, no sé, segundo, tercero de primaria, cuarto, 10 años, me metieron a una escuela de iniciación artística de Limba porque mi hermano quería estudiar teatro, mi mamá danza, y a mí me tenían que meter algo porque no me podía quedar en la casa, pero era demasiada presión y cómo entrar era, salía la convocatoria, tenías que llenar papeles, meterlos e ir un día a hacer un examen. Ya. Me iban a hacer un examen, a mí me puso nervioso, o sea, es como hasta una presión querer entrar a algo Claro. así, porque había la posibilidad de salir rechazado y ahí me iba, o sea, yo eso sí me acuerdo que pues, si no me quedaba me iba a dar pena. Si nos llevaran más hacia la cultura y hacia el deporte, que hubiera habido centros culturales gratuitos. Como Díganlo, las centros Faros, culturales, papi. ¿cuáles gratuitos? Como las Faros. En las Faros, aparte de la gratuidad, el concepto de taller libre es precisamente eso. Cualquier persona se puede acercar a cualquier taller sin saber nada sobre esa disciplina, sin tener conocimiento anterior a eso, y se le acepta al quien sea, Y no solo la eso, edad que sea. desde el nombre a mí hay un acierto, bueno, me tocó, siendo parte de Panteón Rococó, estar desde el inicio, desde que creció el primer faro, la primer fábrica, más bien, de artes y oficios, desde el nombre te das cuenta de su generosidad, y ahí está, en el nombre está el secreto de por qué es lo importante este concepto de las fábricas de artes y oficios. Porque al entrar aquí no se entra con la... O sea, viene la palabra de artes, pero no es solo la pretensión de ser, voy a venir a pintar, Claro. voy a hacer una escultura de un caballo de fuego en madera, ¿no? O sea, es artes y oficios, o sea, el carpintero que puede hacer una puerta que sirva y que sea muy chingona para la mejor casa, Claro. o sea, que te enseñen un oficio, pues, propiamente, que tú no tengas la pretensión de decir, yo no quiero Yo ser no quiero artista, ser artista, no soy nada artista, más. no me veo así. Exactamente. Pero entonces es una puerta. Ahora, esa puerta puede ser tan bonita, tan buena y todo, que se puede convertir en arte. O sea, desde la misma puerta puede llevar arte, o aprendes a usar la madera para convertirla en otra cosa, ¿no? O sea, La cartonería. la cartonería, se hace cerrería, Cerámica. cerámica, música. O sea, el músico no necesariamente, es que también es un pedo que tienen muchos músicos, o podemos tener. El hecho de que seas músico no te hace artista. Exacto. El hecho que sabes como el error que a todos los que salen en la tele se les dice artistas. No, perdón, pero es gente que Si no trabaja. sería artista yo, imagínate. O sea, es gente que trabaja en la televisión. Ser artista es otra cosa. Claro. Ni yo mismo me puedo asumir como artista. Acabé siendo músico sin haberlo buscado, ¿no? Acabé agarrando el oficio de ser músico. Entonces, ahí está el secreto de las fábricas de artes y oficios, ¿no? O sea, y también que no se les mencione como escuelas, o sea, que sea una fábrica es porque tiene su parte medio fea, que a veces se hacen cosas a destajo, y pues está chingón, que se hagan un montón de personas que hagan teatro y que hagan música, y que hagan cine, o que hagan puertas, o que hagan herrería, o que hagan lo que se nos vaya ocurriendo, pintura, serigrafía, y muchos que salgan. Me siento muy orgulloso de haber vivido el proceso desde casi el inicio. Eso, es como, hay como una historia entre Panteón Rococó y Faro de Oriente, ¿no? Pues, creo que tuvieron ahí su aniversario 10º, ¿no? De la banda. Donde se ve más plasmado es en ese aniversario. Dijimos, vamos a cumplir 10 años, hagamos nuestro primer disco en vivo, con un DVD, pero pues de repente es de dónde lo haces. Nosotros teníamos una historia de buscar siempre lugares interesantes para hacer
sí fuimos un poco audaces desde nuestros inicios, ¿no? Venimos de un movimiento que fue creciendo desde los barrios, desde tocar en vecindades, en los patios, a pocos foros. La presentación de nuestro primer disco, haberlo hecho en el Circo Volador, era muy aventurado. Nadie había hecho un evento cobrado tan grande. Nos aventamos a hacer cosas más grandes. Ya habíamos conocido cómo funcionaba la Faro de Oriente y de repente, pues, ¿por qué no hacemos aquí? Está buenísimo, pero está bien lejos. ¿Quién va a venir? No importa, vamos a hacerlo. Y de verdad no se esperaba tanta gente. Y empezamos a trabajar con los talleres. Por ejemplo, había un coro de niños que cantan una canción. La canción de Asesinos es el coro de niños del Faro. Mis niños sí son rebeldes. Mira, mírame. Mira, mírame. De ahí nos hicieron un behind the scenes, ahí hicieron un documentalito bien padre, y de repente estábamos un día, ¿qué más podemos incluir? Ah, pues el cartel del evento pues lo hace la gente del taller de serigrafía, claro. Y vino en residencia un artista de San Francisco, y él hizo uno, y entre la gente del taller, cada quien hizo su propuesta, y el taller oficial también salió de ahí, se hicieron en serigrafía. Tratamos de involucrar la mayor cantidad de gente y de repente estamos pachequeando, no, pues con la gente que hace lo de cartones, ya hacen alebrijes y todo, ¿por qué no hacemos calaveras? Ah, bueno, hagamos unas 100 calaveritas, Sí, calaveras. Hagamos unas 100 calaveritas de cartón, las ponemos por todo el escenario y de repente se me ocurre, ¿por qué no hacemos mejor una acá de 3 metros? Y yo, estaría chingón. Hicimos 4 calaveras como de 12 metros de alto, que están ahí en el escenario, hay 3 y hay otra que quedó parada por otro lado. Y después esas mismas calaveras, bueno, pues de ahí salió el 10º aniversario, llegaron 20,000 personas desde todas partes de la Ciudad de México, llegar a ese punto y en la noche y después cómo se regresaron a su casa y todo fue gracias a la gente que fue, la verdad, porque fue un esfuerzo, ¿no? Claro. No fue solo gente del barrio, 20,000 personas, Sí, una sí. locura. Y estas calaveras, según yo, ¿en qué mes habrá sido? Abril tal vez nuestro evento, tal vez fue en abril. Y para Día de Muertos se pusieron en el Zócalo. Estas mismas calaveras se pusieron así caminando y se hicieron un par más. Y luego estas calaveras se volvieron súper famosas. Y la verdad, mucha gente viene ahorita a decir que James Bond vino a enseñar. O sea, el otro día leí un meme, es una estupidez de que James Bond vino a enseñarle a los mexicanos cómo se debe de festejar. No, pues sí. No. En Faro se hizo, o sea, No, o sea, es tradición. La cultura mexicana lo hace, pero Claro. de verdad hay gente que sí se la cree, que Sí, James sí, Bond sí. vino a enseñar cómo se debe de festejar el... Digo, se hace un desfile que sí retoma mucho esta estética de la película de Claro. James Bond, pero el de James Bond se inspiró de estas calaveras que luego Pues se pusieron sí. en Reforma Claro, y sí. que se pusieron en muchos lados. Y yo sí puedo decir que creo que estas calaveras gigantescas, que ahorita las tiene una marca y que pone la exposición en Reforma y todo, que es la primera vez que se hicieron fue por el Faro de Oriente y fue para Nice. un aniversario de Panteón Rococó. Oye, y hablando de esa oportunidad de, incluso, imagínate que un alumno del taller de serigrafía termine hasta haciendo un cartel para un concierto de Panteón Rococó, es una cosa bien chida, ¿sabes? Involucrarse en algo que a lo mejor la gente no piensa que se puede involucrar porque no tiene los estudios, no tiene, o sea, no fue a la universidad tal a estudiar artes y tal. ¿Qué tan importante es estos espacios culturales para los jóvenes? O sea, y sobre todo estos espacios culturales gratuitos, Es que, en los que ahora, es para ni todos. siquiera hay que decir que son espacios culturales para jóvenes, ¿eh? No, y de hecho Yo creo en las que- Faros, pues Faro de Oriente quiso, o sea, se formó para ser un espacio para jóvenes, pero luego empezaron a habitarlo Sí. los niños, Todo. las personas Yo creo que adultas es, mayores. no, y el reflejo que tiene el faro, los faros pueden funcionar no solo para quienes asisten, sino todo el mejoramiento que puede haber para toda la comunidad alrededor. O sea, no solamente Claro. impacta al que va, entonces impacta a todos los alrededores y esa es la importancia que tienen, ¿no? Hay mucha importancia, pero hay muy poca difusión. Y ahí es culpa de las mismas autoridades, a lo mejor de las faros o del gobierno y de los medios y de los promotores culturales y de celos de un gobierno que entra y que llega otro y todo, pero bueno, han sobrevivido porque también nos tocó ver un momento donde sentíamos que iban a desaparecer. Sí. Cuando había muy poquitos, un momento muy duro donde apuntaban las políticas culturales a que desapareciera Faro.
Y que de hecho, pues ahora, pues el impulso que ha tenido las Faros con algunos programas sociales donde están la mayoría de los talleristas y las personas que están ahí, pues es importante porque sí tuvo una especie de renacimiento. Se inauguró esta Faro Cosmos en la que estamos, que pueden ir al episodio 2 de La Fábrica a conocerlo un poquito más, que eso trató ese episodio. Y pues sí, o sea, tratar de seguir ampliando la red para que pues llegue a todos lados y haya más espacios como... Digo, al final siempre la visión es una, pero pues a veces hay muchas paredes. Que no haya, bueno, hay muchas paredes, pero precisamente Faro ha enseñado que no hay límites, ¿no? Te puedes ampliar. Yo te hablo mucho del aspecto hacia la música y de ahí nos conectamos hacia otros aspectos, pero hay muchos otros talleres que yo ni conozco y que sé que existen, Claro. o que yo no he tenido contacto y el día de mañana se les puede ocurrir uno nuevo, o sea, de cómo hacer X cosas, o sea, no es necesario, como decíamos, no es que sea de las artes o de las bellas artes, ¿no? Sí, no. Es Bueno, de es hecho, entender que menos de todo eso. en la vida se puede convertir en arte, o sea, así de sencillo, así Como de simple es. Como nuestro taller de perreíto que tenemos aquí en Cosmos, de twerk. El twerk también es cultura. Y aquí Sí. hay un tallercito de eso. Claro, o sea, es muy pretencioso cuando la gente quiere acotar el arte o la cultura, ¿no? Es difícil, es muy complicado. Y es un horror aparte. La cultura te puede abarcar hacia muchos lados, ¿no? Y tiene que empezar a crecer también esta red de centros culturales, espacios culturales independientes, ¿no? Y que sumen, que sea, ok, lo que tú no como gobierno no puedes aportar, porque tienes muchos limitantes también, Claro. o sea, tienes sus limitantes. Hay cosas que alguien en un espacio independiente desde la sociedad civil sí puede aportar, y también hay cosas que la sociedad civil no puede aportar, y que entonces hay que complementarnos, y tendrán que crecer tanto, Colaborar, ¿no? Vincularse. las faros tendrán que crecer, pero también tendrán que crecer los espacios culturales independientes y funcionar como una red, sería de lujo, ¿no? ¿Tú Que se tienes un complementaran. espacio cultural? Así es, pop, es un pop, yo no tengo un restaurante ni un bar, yo tengo un pop. Entonces cuando les enseñé que tienes un pop, los de la delegación decían, ¿qué es eso? Ah, pues te chingas, así es el mío. Ya ni te Así es el chingaron. mío, ¿no? Y es un Y aquí restaurante, entran niños y es aquí un toman chela y restaurante. aquí- Entonces sí pueden entrar, pero yo no puedo vender alcohol sin alimentos. Entonces tuve que desarrollar toda una carta y vendemos unas hamburguesas riquísimas y unas alitas buenísimas. Pero creo que tendría que existir una licencia de impacto cultural. Y que existiera una comisión, si quieres, de gente que no cobre, que no sea un gasto más. Pero en esa comisión debería haber gente del gobierno, gente de protección civil, gente de la sociedad civil, los vecinos, que digan, "Puta, es que, ¿cómo le vamos a dar una licencia a estos güeyes si estamos en medio de unos departamentos? Bueno, hay que trabajar con la gente, hay que aprender a sensibilizar, pero gente también del ámbito cultural, escritores, músicos, poetas, pintores, una comisión y que se dé una licencia de 2 años y que cada cierto tiempo no estén todo el año trabajando para que no sea un gasto más porque el gobierno no Claro. tiene dinero para la cultura. Si habláramos que el gobierno cumple al 100% en repartir la cultura para todos, dirías, va, pero no le alcanza, no tiene el tiempo, no tiene, a veces hasta la visión, Claro. porque caemos en eso. De repente dicen, el reggaetón no es cultura, pues sí, sí es. Ah, enfocado cómo, hacia dónde, en qué momento, y hasta sería un entorno más controlado, ¿no? Claro. O sea, yo no sé si ya en espacios culturales de gobierno, o sea, no me imagino a Asesino yendo a Bellas Artes a cantar, pues, ¿no? Tampoco estoy pidiendo que vayan. Pero, ¿por qué se lo cierran de entrada, no? Si se lo Sí. prestan a Emanuel. Para mí creo que ahorita está más permeada la cultura de los jóvenes, la cultura, con Asesino, con Santa Fe Clan y con todos ellos, Sí. que Emanuel, ¿no? Sí, sí. Tal vez no es una bella arte, pero bueno, pues Pero abren los también es espacios. como esta Es cultura. pero esta dinámica de que los jóvenes pueden causar algún tipo de Y riesgo, tenemos el que se no, junten, ajá, ¿no? Y tenemos que- el no. Me sucedió con un gobierno, y ya lo hemos platicado, ¿no? Alguna vez ni siquiera íbamos a hablar para un concierto de Panteón Rococó en el Zócalo. Fui al edificio, no fue con esta administración, fue con la anterior. Fuimos ahí al gobierno, al edificio de gobierno de la ciudad. Nos mandan la secretaria de gobierno con el encargado de foros para conciertos, no recuerdo cuál era el puesto. Íbamos a hablar para un festival, un festival de las culturas obscuras, dark y demás, ¿sí? En el Monumento a la Revolución. A eso íbamos. Nos sentamos y el tipo nos recibe, nos sienta, nos presentan y en cuanto dicen que soy Misael Oseguera de Panteón Rococó, ¿no habíamos platicado? No, el Zócalo está cerrado para Panteón Rococó y este tipo de conciertos y esa música. Así,
Entonces le digo, ni vengo a eso, es más, ni me interesa tocar el Zócalo. Así le digo, nosotros abrimos el Zócalo, fuimos de las primeras bandas cuando a nadie le interesaba tocar el Zócalo, y digo nosotros, no solo por Panteón, me refiero a Salón Victoria, Antidote, nadie quería tocar en el Zócalo. Nosotros con las bandas de reggae, de ska, de punk, fuimos de las primeras bandas, conciertos zapatistas que se tocó ahí, tocamos en una feria de libro universitario, bajo una lona gigantesca en la plancha del Zócalo, cuando nadie quería, el Zócalo era una plancha de cemento que nadie la quería. Y luego ya trajimos un gran support y hicimos muchas cosas con Tijuana, no, con muchos otros grupos. Y ahora sí después se lo dieron a las marcas, ¿no? Para que el Zócalo fuera para los eventos bonitos, ¿no? Pero digo, a ver, ni vengo a eso. Pero imagínate, esas son las políticas culturales. Que en su vida se paran de un concierto y pensar que la gente que va a esos conciertos son conflictivos. Exacto. O sea, hay géneros mucho más conflictivos y aún así deben de tener acceso al Zócalo. Un partido Pumas América es mucho más conflictivo que eso. Que un concierto. Pero, Sí, o sea, totalmente. la visión. Entonces, qué bueno que existen estos lugares con gente que entiende lo que sucede en las calles. Eso sí tienen las fábricas de artes y oficio. Creo que es gente que está todavía en contacto con la calle. Exactamente. Niveles más arriba de cultura del gobierno, tal vez ya es gente que perdió un poco ese contacto. Y ahorita no, creo que hay gente por ahí un poco más cercana a la realidad, pero no siempre. Ahora mencionabas el de los conciertos en el Zócalo. Hay una relación muy cercana y de hecho algo del nacimiento de Panteón Rococó tiene que ver con el movimiento zapatista del ZLN. ¿Cuál es esa relación que No, tienen? ¿Cómo lo inspiraron? ¿Cómo se inspiraron de ello? Simplemente el movimiento zapatista, cuando sale en el 94, Panteón no existía. Los primeros conciertos que muchos de nosotros íbamos a ver ahí en CU eran conciertos zapatistas y ver a bandas que nos interesaban mucho, Santa Sabina, Maldita, Café Tacuba, muchas otras bandas, ver a Guillermo Briseño, bandas que ni entendíamos, los de abajo, otras de repente, muchas cosas, y que entre grupo y grupo salían ellos, los músicos, y te decían un choro sobre qué estaba pasando en Chiapas y la realidad diferente. Cuando tú a lo mejor ibas en primero o segundo de prepa y no leías los periódicos y ahí te enterabas y veías qué sucedía, y te concientizabas, y dices, esto está chido, y de repente te gustaba la música, y muchos de nosotros decíamos, ay, si yo te hago una banda yo quiero estar ahí arriba, y de repente nos juntamos como Panteón, nos vamos conociendo mucho en los conciertos zapatistas que decían en los SHs, en las prepas, y mucho de lo que queríamos era tocar en esos conciertos porque queríamos aportar, no porque queríamos cobrar, ¿no? Sí, aparte el Panteón tiene, yo no diría como esta visión política, sino más bien social. De lo que es el país, de lo que es la Ciudad de México, y es como la importancia de la música como forma de expresión, pero qué tanta importancia tiene. Quizá uno tiene un grupo y quiere expresar lo que entiende, lo que quiere, el mensaje que quiere lanzar, pero qué tan importante es que existan bandas que tengan ese mensaje y que los jóvenes, que a lo mejor no quieren ser músicos, que no quieren, que escuchen este mensaje, o sea, más allá de tú expresarlo, sino que el mensaje esté allá Es afuera. muy y que los importante, jóvenes lo más escuchen. no obligatorio, y tampoco van a dejar de existir, o sea, es algo que no tiene que preocuparnos, van a existir. Es como normal, así como cualquier persona en un salón de clases tendrás a alguien que le interesa una cosa, otro le interesa otra, algunos serán más activistas, otros les valdrá madres, todo. Es como convivir, ¿no? Es como algo que está conviviendo. En los grupos, siempre hay grupos que están socialmente activos, algunos hasta políticamente activos, eso sí, nosotros tratamos de alejarnos de la política como tal. Y hay grupos a los que no les interesa, es más, quieren estar lejos de eso. ¿Qué está pasando ahora con Panteón después del encierro muy encerrado? Y ahora que estamos un poco saliendo, regresan conciertos para diciembre, tienen un disco nuevo que se va a llamar Ofrendas. Cuéntanos un poco de eso. Como dices, o sea, seguimos en la pandemia, entonces ahora es aprendiendo a enfrentarla de otra manera, ¿no? Una de las cosas, primero la enfrentamos aislándonos, tratando de no estar en contacto con la gente, ver qué pasaba con el virus, y con lo que va saliendo información y todo, vas viendo cómo la enfrentas, y qué bueno que en un país como México se pudo enfrentar con la vacunación. Creo que vamos adelante de que muchos otros países en eso. En esta ciudad está el número es muy alto. Y no de solo en la ciudad, yo vacunados. creo que en muchos estados, Sí. en muchos estados. Entonces, hemos resuelto cómo enfrentar esto, ¿no? Y no paralizarnos. Como te digo, mientras al principio nos aislamos para no estar juntos, seguimos haciendo música, hacíamos algunas cosillas,
componíamos y en pandemia se fraguó este nuevo disco Ofrenda, donde es eso, es rendirle ofrenda a 9 autores, autores hispanoamericanos, que también otra parte del oficio de ser músico es eso, es hacer que música de otros llegue a más personas, Claro. ser un amplificador porque no ha acabado la pandemia, pero tampoco la humanidad se tiene que paralizar. Exactamente. Y es lo que te digo, y no tener esa doble moral de decir, los estadios están Los llenos, estadios sí y están. no, mira, se puede. Ahora, vacúnate, haz tus pruebas. O sea, lo de las vacunas se vacunó el que quiso, y ojalá ya hayan Claro. querido todos. Y en México fue un país que la gente demostró que se quería vacunar. Síganse vacunando. Y si tenemos síntomas, hacernos pruebas lo más seguido que se pueda. Hay pruebas todavía gratuitas en muchos lados, y estar controlando y pues cuidarnos unos a otros. Y sí, en un concierto, en un estadio, la sana distancia es compleja, pero usa Claro. tu cubrebocas, se puede. El equipo de la Red de Faros estuvo apoyando también ahí en los centros de vacunaciones. Estuvimos ahí rifándonos y la gente pues sí se lanzó, o sea, sí es mucha la gente, la mayoría de la ciudad está vacunada y también, como dices, en el país, en muchos estados. Y esto pues también da la posibilidad de que regresemos a este tipo de eventos y también le dio la posibilidad a la Red de Faros de reactivar sus actividades, de tener estos talleres presenciales que ya tenemos y que de hecho tenemos una capsulita productora de lo que está sucediendo en las Faros ahora que ya están reactivadas y con talleres presenciales de nuevo, entonces vamos a verla. Vengan, acá nos vamos a estar viendo en los faros. Y hay que estar improvisando con las dinámicas de la calle misma, ¿no? Yo hice un trabajo de mera improvisación, ¿no? Y por eso es un poco el impacto, porque es caótica la improvisación cuando no has ensayado y es la primera vez que sales, pues no sales de casa. Claro. Pero lo cierto es que el verdadero obstáculo de los museos no está ni en su precio ni en que no sean necesariamente tengan dinero para la entrada. En otras ciudades son carísimas. La Ciudad de México no son tanto. Y el verdadero problema quizás está en lo simbólico, en esa separación simbólica que existe entre ¿estás preparado o estás preparada para entender el arte? ¿O solo estás listo para entrar a ejercitar esa cara de museo? Ya estamos en semáforo verde. Se reanudaron los talleres presenciales en los 8 centros culturales que integran la red de fábricas de artes y oficios. Lo primero que cae, exacto. Caen mis piernas, mis rodillas y luego debo caer más. Solo en octubre se realizarán más de 200 actividades culturales como cineclubs, exposiciones, conversatorios, libroclubs, rodadas y además conciertos. En este periodo trimestral se inscribieron más de 1.500 usuarios a nuestros talleres presenciales. Las Faros abren sus puertas para recibirles y recuerden, todas las actividades son gratuitas. Les esperamos. Bueno, pues acabamos de ver cómo las Faros están vivas de nuevo, estamos ahí echándole ganas con todas las medidas de seguridad, eso sí,
tenemos los espacios abiertos, damos taller solamente en espacios ventilados, con sana distancia, uso de cubrebocas, o sea que es totalmente seguro regresar a las Faros. Regresen, por favor, tengan talleres con excelentes talleristas que se tienen en las Faros, y de hecho uno de los talleristas históricos de la red de Faros y de Faro Oriente pues es el Sopi, ¿no? El integrante de Los Rastrillos, que ahora pues está pasando por un momento medio delicado de salud, y que hay muchas cosas, que estén atentos, muchas cosas para solidarizarse con él y tratar de apoyarlo, ¿no? Así es, o sea, lo que hablábamos hace rato, o sea, la vida sigue, él trae un problema de salud que no tiene nada que ver con la pandemia, pero tenemos todos estos problemas que hay que resolver día a día. Sumémonos, es muy fácil ahorita por todas las redes sociales enterarnos de lo que está pasando. Búsquenle ahí con Sopi, Panteón Rococó, estamos por ahí, tenemos muchas playeras, sudaderas, discos firmados que estamos aportando para que ya sea o se rifen, se subasten, pero se lo estamos encaminando, no lo estamos haciendo nosotros, lo estamos pasando con la gente que está trabajando toda esta situación de recaudar fondos para echar la mano al carnal Sopi, y un compañero musical de hace muchos años, de verdad, y que sí, que está muy conectado con toda la red de Faros, y pues fuerza para el Sopi y fuerza para todos los Faros y para toda la gente que viene, de verdad, ¿eh? O sea, hay que jalar unos con otros, hay que echarnos la mano por todos lados. Sí, echándonos la mano es como resisten este tipo de lugares, con la gente, habitándolos, que sigan vivos gracias a los que están allá afuera, y los invitamos a que nos visiten, a que estén con nosotros en nuestros talleres. Y pues muchas gracias, Misael, Muchas invitadazo de honor, un invitado, como les decía, de tope, o sea, machín, perrón, suave, suave en su arroz. Entonces, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima. Pues nada, gracias, La Fábrica. Gracias. Les digo, el problema conmigo es callarme.